Cantan las aves, la suave brisa y la neblina mañanera apuntan para los primeros rayos del sol. A esta hora su programa, Cantos de la Selva. Escuchas Onda Sopiat, la voz de la Amazonía. Lisa Trujillo, de los llanos orientales de Colombia, es Onda Sopiat. Duván Alonso, desde Bacatá, es Onda Sopiat. Gilbert Cruz, del pueblo Piratapuyo, es Onda Sopiat. Son las 4:19 en toda la Amazonía colombiana y ustedes sintonizan Ondas Opiac. Este es su programa Cantos de la Selva. Hoy tenemos varios temas para conversar con ustedes. Por ejemplo, el área de comunicaciones de OPIAC hace presencia en el Encuentro Nacional de Exhibición e Intercambio de Experiencias sobre Patrimonio y Realización Audiovisual por las Comunidades y los Pueblos Indígenas en conmemoración al Bicentenario. Escucharemos más adelante a nuestros compañeros que hicieron una intervención en la CONCIP sobre la memoria y lucha de los pueblos indígenas y la comunicación propia. También estaremos hablando con Leonardo Luna acerca del libro Del paramilitarismo al paramilitarismo, un análisis de esta forma de conflicto, de estos grupos armados que tienen una dinámica y que esa dinámica ha venido cambiando y ha venido fortaleciéndose después de la firma del acuerdo de paz. Y vamos a hablar con Fabio Valencia, que es el representante legal del territorio de los jaguares del Yurupari en el Pirá, Paraná, sobre una denuncia por contratación de bonos de carbono en el territorio. A las 4:20 les damos la bienvenida a su programa Cantos de la Selva y saludamos también a Gilbert Cruz del pueblo Piratapuyo que nos acompaña en esta tarde. Hola Lisa, buenas tardes, familia amazónica, paisanos que se conectan a esta hora, darles la bienvenida, enviarles un abrazo fraternal desde la emisora Onda Sopiat, aquí desde Bogotá, Colombia. A esta hora una tarde muy fría, hoy viernes en Bogotá, pero muy contentos de estar aquí con ustedes y esperamos que sea una tarde de provecho. Gilbert, ¿cómo le fue en el cumpleaños de Julio López Jamioy? Muy bien, la verdad se disfrutó, se bailó harto. Y lo vimos sí, azotando las baldosas. Bailaba, se me olvidó bailar, pero ayer recordé nuevamente que era bailar. Ahora sí se inauguró la casa de pensamiento. Hoy viernes ya me toca seguirla de largo ya. Ya, esa es la tarea, pero después de Cantos de la Selva. Le aceptamos unas politas después de Cantos de la Selva. También, y por allá respiró profundo, Duván Alonso desde Bacatá. Cuéntenos, ¿a usted cómo le fue en el cumpleaños de Julio López Jamioy? Bueno, buenas tardes primero que todo a los oyentes. Bueno, bien, yo la pasé muy chévere. Yo no sé ustedes, yo me disfruté ese cumpleaños como si fuera mío, mano. Nos consta. Quedó documentado, estaremos compartiéndole. Claro, ahí están las pruebas, hay videos, hay fotos. Duván, usted no se puede salvar después para... El equipo de comunicaciones estuvo muy atento. Ay, Dios mío. Sí. Bueno, le enviamos nuevamente un saludo de cumpleaños a Julio, que no se quedó tan tarde con nosotros, él más bien fue bastante recatado, se fue temprano porque hoy tenía reunión con las autoridades que están desde el territorio aquí en Bogotá, conociendo la casa, también conociendo la ruta de consulta previa que se está proponiendo desde la mesa permanente de concertación y también en la entrega de resultados después de la sesión autónoma con la mesa regional amazónica que se estaba dando esta semana. Entonces, bueno, se pasó bien.
la pasamos chévere, Julio estaba muy feliz, nosotros también, y acá continuamos con el trabajo que nos corresponde en la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana. Son las 4:22 y les contamos que hoy vamos a empezar nuestro programa hablando del paramilitarismo, y es que este es un fenómeno que ha golpeado al territorio nacional y que ha tenido varios matices, y tenemos a un compañero aquí que nos va a explicar un poco sobre el análisis del libro que se llama Del paramilitarismo al paramilitarismo, una radiografía de una paz violenta en Colombia. Él es Leonardo Luna, de la Fundación Rosa de Luxemburgo, así que le vamos a dar la bienvenida a Cantos de la Selva. Leonardo, muy buenas tardes. Buenas tardes, Liz, buenas tardes a toda la audiencia de la emisora de la OPIAC, de Ondas de la OPIAC. Muy contento de estar en estos micrófonos y por supuesto pues muy dispuesto a seguir aprendiendo de este escenario tan hermoso que tienen acondicionado aquí para una radio, me imagino, popular, comunitaria, que me imagino apalanca todas estas luchas sociales de los pueblos indígenas y el campo popular en Colombia. Muchas gracias por la invitación, de verdad que sí. No, muchas gracias por acompañarnos. Creemos que este es un tema bastante importante para los pueblos indígenas de la Amazonía, y durante este año también hemos acompañado entregas de informes sobre paramilitarismo. Estuvimos acompañando a el CINEP y a la Fundación Progresar en la entrega del informe del el resurgimiento del paramilitarismo en el norte de Santander, y allá nos explicaban un poco el interés del paramilitarismo de tomar todos los puntos que son fronterizos con Colombia y Venezuela, y eso incluye el departamento del Guainía. Entonces nos explicaban un poco el análisis de cómo actúan dependiendo de la frontera y por qué es importante esa frontera. Entonces creemos que hoy va a ser una conversación bien interesante para que los pueblos indígenas se informen como de este resurgimiento del paramilitarismo, ¿no? Y de cómo ha venido cambiando en un antes y un después de el proceso de paz que hubo con ellos. Bueno, el proceso de paz. Entre comillas, sí. Más bien el desarme también, entre comillas. Y cómo cambió el paramilitarismo después de la firma del acuerdo de paz. Entonces, nuestra emisora tiene un componente muy importante que es el pedagógico. Nosotros buscamos poderle explicar a los paisanos, a lo paisano, los temas que traemos a la mesa. Entonces, para empezar, explíquenos un poco sobre el fenómeno del paramilitarismo, porque hay dos visiones en el país. La visión que habla sobre los grupos paramilitares que surgieron como para tener esta lucha en contra de las guerrillas en Colombia, pero también está ese análisis que se ha hecho y las pruebas que existen del paramilitarismo como más bien un brazo armado que apoya intereses políticos, económicos, de funcionarios, de políticos en Colombia, de empresas privadas. Entonces cuéntenos un poco sobre de qué se tratan los grupos paramilitares en el análisis que ustedes han logrado recuperar. Gracias, Liz. Bueno, nosotros partimos de una tesis, y es que eso que tú mencionas como dicotómico, como que es contrario y se pelea, nosotros decimos que más bien no, que más bien es completamente amangualado, tanto una estrategia antisubversiva, y cuando hablamos de una estrategia antisubversiva nos referimos antisubversiva para la oligarquía colombiana en el término de que también ese enemigo interno ha sido los movimientos sociales y los líderes y lideresas sociales de forma histórica, y que a la vez funciona como un apalancamiento a el despojo de tierras, principalmente en su primer momento, para poder garantizarle grandes proyectos al capital multinacional y también de empresas nacionales o de empresarios nacionales. Entonces ese surgimiento, digamos, consta así de una política antisubversiva que para nosotros en el enfoque del primer capítulo, en esta última época del paramilitarismo, lo basamos hacia 1962 con la visita del general Yarborough, donde él recomienda, y ya sabemos lo que significan las recomendaciones de un general estadounidense o de cualquier política
internacional de los Estados Unidos a un país dependiente como el nuestro, y es esa recomendación de que se necesitan ejércitos civiles para la lucha contra las insurgencias o los levantamientos populares en Colombia. Esta visita que hace el general Yarborough es muy importante porque es la que marca todo el procedimiento legal de cómo se instaura el paramilitarismo en Colombia. ¿Y por qué es importante en términos legales? Porque en 1965 empieza eso a ser un decreto, ¿sí? Se convierte en un decreto apalancado legalmente, y se sacan desde 1965 hasta 1980 5 manuales de armamento civil antisubversivo. Es decir, son todos los manuales militares de la conformación del paramilitarismo. Estos manuales están, por supuesto, digamos que muy documentados en el libro, y entonces es la legalidad del paramilitarismo, ¿sí? Cómo el gobierno instaura ejercicios paramilitares por recomendaciones del gobierno de los Estados Unidos. Y evidentemente, vuelvo, insisto, pues no es una pelea decir que es tanto una política antisubversiva como una política de apalancamiento, despojo para los intereses privados y el crecimiento y acumulación de capital, pues de las familias ricas de nuestro país y pues del capital multinacional. Entonces sí vemos como que ese surgimiento está anclado en esos dos escenarios. Uh-huh. ¿Cómo cambió? ¿Cómo cambió la dinámica del paramilitarismo que estaba en el marco de esos manuales con el primer desarme, el primer acuerdo que se hace con los paramilitares y con la Ley de Justicia y Paz, y después qué pasa con el proceso de paz con las FARC? ¿Cómo ha venido cambiando ese fenómeno? ¿Cuáles eran como ese modus operandi con el que venían y cómo cambió a través de esos dos hechos históricos pues que quedaron para Colombia? Bueno, esa es una excelente pregunta, porque continuando un poco con el tema de la historia, pues evidentemente para algunos expertos, pues el lanzamiento del paramilitarismo de una forma real en términos de ejércitos nace en los 80s, ¿verdad? En los 80s es como con las ACC, con las Autodefensas Unidas de Córdoba, nace como ese primer grupo donde de forma de ejército se concibe el paramilitarismo y empieza a expandirse a nivel nacional. Y esa pregunta que tú haces es muy importante, porque el nivel que logra tener el paramilitarismo de una forma confederada en el país, pues es con una presencia, por supuesto, de forma nacional, que tiene su máxima expresión en los 90s, y que a partir de lo que es el proceso de justicia y paz del 2005, la ley 975, lo que pues algunos dicen es la desmovilización del paramilitarismo, y otros decimos simplemente es un proceso de negociación que desmoviliza algunas estructuras del paramilitarismo y no todo el paramilitarismo. Y esta ley, desafortunadamente, este proceso de paz fracasa, este proceso de desmovilización, lo decimos con mucha certeza en el libro, fracasa porque no logra el acogimiento de la Ley de Justicia y Paz, no logra realmente tener una capacidad. Esto es lo que encontré en la web. Disculpe, ese celular como que se prende solo. Una capacidad para enfrentar todos los casos de quienes se quieren acoger a la Ley de Justicia y Paz. Y solamente un 0,04% realmente es condenado en esta Ley de Justicia y Paz. Por tanto, pues es una ley que no logra unos escenarios de justicia verdaderos. Insistimos, la desmovilización no fue total, ¿sí? Aun cuando el Estado, digamos que el Estado en esa negociación con los grupos paramilitares estaba concibiendo un ejercicio centralizado del paramilitarismo, y esa es una primer gran diferencia de ese paramilitarismo clásico de la SAUC que conocemos, que se logra confederar nacionalmente, con el paramilitarismo post desmovilización, el paramilitarismo de los 48 extraditados, ¿sí? El paramilitarismo que pierde sus principales jefes y mandos políticos, y que empiezan a hacer esos mandos medios en todas las regiones, a pelearse incluso poderes subregionales
y empezar a constituirse nuevamente ese paramilitarismo. Es un paramilitarismo que de principio, después del 2005, del 2006, hacia el 2010, está reconfigurándose. Y esta reconfiguración implica que los mandos medios asumen unos poderes y que incluso entre ellos mismos se empiezan a pelear, como es el caso de los llanos orientales. Yo voy a intentar no irme a casos específicos de las regiones, porque el libro en eso creo que es su especialidad y tendré que ser muy respetuoso con los autores de los capítulos regionales, pero sí se empieza a ver eso como un ejercicio muy evidente de peleas entre los mismos mandos paramilitares para ver quién tiene el poder en su territorio, y claro, ese poder anclado tanto a economías ilegales como economías legales, ¿sí? Y como nuevas formas de control territorial, que esto creo que es muy importante en la nueva caracterización de los grupos herederos del paramilitarismo, como algunos los hemos llamado, y que tiene que ver con que ese control que ejercieron, ese capital de miedo que ejercieron en los 90s, ¿sí? En el 2000, en los principios del 2000, pues ya no es esa autoría de usted presentes, sale de aquí fulanito, sultanito, se me van tales comunidades, los matamos, los asesinamos, masacres, no, sino que es precisamente otra forma de control social, incluso con acciones comunitarias, con anclajes económicos muy concretos, ¿sí? Y desarrollando un control social que incluso tienen que tener del lado a las comunidades. Un ejemplo de eso que estoy diciendo es el gota a gota. Creo que es el ejemplo que más hemos mencionado, y siempre insistimos en que no queremos decir que todos los gotas son paramilitares, pero sí el paramilitarismo, grupos paramilitares han acogido esa forma de economía ilegal, pero que es un parte de que evidencia la crisis económica en nuestro país, y en esa necesidad popular la gente se endeuda con los gota a gotas, y ellos pues conocen su economía más interna, que es la de la casa, la de llegar y cobrarle con altos intereses a su familia y tener por medio de estos empréstitos pues un control social territorial muy grande. Hace un momento hablábamos de que fue un procedimiento legal la conformación de las estructuras paramilitares, y que están de hecho consignadas en algunos manuales militares, y de eso también se habló en el Tribunal Permanente de los Pueblos hace ya un año, sí, fue en el 2021, sí. Ya hace un año. ¿Cómo ha hecho y cómo ustedes dan cuenta de el gobierno realmente no tiene una posición en donde diga, sí, esto es culpa de nosotros, no, es desde el Estado que nació y desde el Estado que incluso se reglamentó cómo tenían que funcionar? Porque hoy hablan de los grupos paramilitares como si fueran simples grupos armados al margen de la ley, buscando control territorial por el narcotráfico, pero ya está la cuenta de que pues viene incluso pues de un decreto, sí, de la legalidad del Estado. Entonces, ¿cómo ha hecho el Estado colombiano para lavarse las manos frente a ante ser el autor intelectual del paramilitarismo? Uy, bueno, Lisa hace las preguntas que son las corchadoras. Me hizo abrir el libro y todo para no caer en inexactitudes. A mí me parece que ese es parte de las justificaciones del por qué el libro, incluso de por qué el título, y es del paramilitarismo grande, fuerte y consolidado, con el 35% del Congreso demostrándose legalmente la parapolítica, a un paramilitarismo que, insistimos, tiene mucho control social y mucho poder territorial, y que en las regiones apalanca ese poder bajo esas estructuras, y que incluso pues es tan terrible desconocer el fenómeno paramilitar por parte de los gobiernos anteriores, que fue una de las necesidades de hacer el libro, y es cómo es que el gobierno está desconociendo el paramilitarismo como una estructura, está bien, no nacional, ¿sí?, pero sí una estructura que obedece a unos intereses políticos en las regiones y que está todavía anclado a poderes políticos regionales, con infiltraciones en el Estado, con
amangualamientos con la fuerza pública. Entonces por eso la clasificación que hace el gobierno pues es muy muy escasa para lo que había sido el fenómeno paramilitar. La clasificación que hace el Ministerio de Defensa en el 2017 fue ubicar 3 tipos de estructuras. Una que es el grupo armado organizado al margen de la ley, ¿sí? Y ahí incluye al ELN. Otra clasificación es el grupo armado organizado GAO, que es como el más comúnmente conocemos a las AGC, ¿sí? A los pelusos, ¿cierto? Los famosos pelusos, a los puntilleros, pero que en última son grupos paramilitares, diferentes a la insurgencia del ELN. Y dentro de esa misma estructura, de la estructura tipo A, el grupo armado organizado residual, que es un grupo, un GAO R, ¿sí? Donde pone a la segunda Marquetalia, al Comando Conjunto Occidente, al bloque suroriental. Están luego las estructuras tipo B, que lo llama grupo delictivo organizado, es decir, donde ya no ve que hay directamente un ejército, sino que lo ve más como pandillas, podríamos decir, no sé, y ahí ubica a la Constru, a los Pachencas, incluso ubica a los rastrojos, que sabemos tienen toda una herencia paramilitar muy fuerte, ¿sí? Y hasta ahí ubica a los grupos armados en Colombia. O sea, es una descripción supremamente ineficiente para incluso incluir toda la dinámica militarista que está pasando en el país. Y una estructura tipo C, que es el grupo de delincuencia común organizado, ¿sí? Donde no se atreven a poner grandes grupos, porque se supone que son las pandillas de barrio, pero que en última son las que atraviesan todo el microtráfico de los paramilitares organizados, que es muy difícil desconocer los grandes corredores de narcotráfico que hay en nuestro país y los impactos que tienen. Sin embargo, es ahí donde el Estado también clasifica a los supuestos pequeños grupos que alimentan estos corredores, estos escenarios de narcotráfico, para decir que no existe el paramilitarismo, sino que son básicamente pandillas que mueven microtráfico, pero que sabemos que el nivel de narcotráfico que mueve nuestro país, esos corredores que salen por el Pacífico, ¿cierto? Por el Atlántico, que son grandes escenarios de exportación, pues esos están amangualados con el gran capital. Es imposible que cualquiera saque tanta droga sin ser vistos por la supervisión del Estado. Entonces ahí hay mucho que preguntarse respecto a cómo puede estar la dinámica económica del narcotráfico anclada tanto al paramilitarismo como a estructuras legales del Estado y pues en este momento de las fuerzas militares. ¿Por qué o de qué manera la comunidad internacional, los tribunales internacionales han condenado esta historia del paramilitarismo desde la base de que es una autoridad de los gobiernos? Uh-huh. Bueno, a mí me parece muy interesante el enfoque que ha tenido el Tribunal Permanente de los Pueblos respecto a la categoría del genocidio, porque el Tribunal Permanente de los Pueblos digamos que esto no está como tal dentro del libro porque no ha sido la materia de investigación. Sin embargo, reconozco en el Tribunal Permanente de los Pueblos uno de los pocos escenarios que se ha atrevido a decir el genocidio político que ha vivido Colombia, ¿sí? De tildarlo como genocidio en una forma diferente a lo que pudo ser la Alemania nazi, ¿cierto? Que es como lo más conocido, y decir esto es genocidio porque es evidente las formas masivas de asesinato, pero pues aquí por supuesto las cifras demuestran el genocidio político hacia líderes, lideresas sociales, gente no solamente de las izquierdas ideológicamente, sino de cualquier movimiento que ha estado haciendo oposición o incluso construyendo comunitariamente. Por supuesto sabemos que las cifras son muy altas, creo que en eso ya somos expertos y expertas en el tema de todo el tiempo estar citando esas altas cifras, también las contiene el libro, pero en términos políticos
la categoría de genocidio que está implementando el Tribunal Permanente de los Pueblos, que se basa un poco en toda la teoría de Daniel Felinstein, el argentino. Tiene sentido aquí. El equipo jurídico Pueblos creo que también ha apropiado mucho el desarrollo de este concepto, y pues insisto, el libro de pronto no, digamos que no es su materia de investigación, su objeto de investigación no es el tema del genocidio político. Ya yo lo digo que más a título personal creo que el Tribunal Permanente de los Pueblos ha sido muy acertado en considerar lo que pasa en Colombia un genocidio político, porque pues después de toda esa matanza de la UP, de Aluchar y de la historia más reciente en Colombia, pues es evidente que sí ha habido toda una estrategia de aniquilamiento a un sector político no armado, no dentro del marco de la guerra, sino dentro del marco del asesinato a la sociedad civil. ¿Qué pasó después del proceso de paz en los territorios? Ya hemos charlado en algunas ocasiones con los paisanos de cómo era antes la presencia de los grupos en el territorio, que en el caso de la guerrilla de las FARC podían llegar y tener un relacionamiento con la comunidad y decirles, bueno, nosotros estamos aquí parados por estos y estos motivos, hacían los procesos populares con la gente, pero cuando se desmovilizan, cuando pasa el acuerdo, pues todo ese control territorial que había quedó libre para que llegaran las estructuras. Entonces, ¿qué está sucediendo en los territorios ahora con ese supuesto resurgimiento, que sería más bien el fortalecimiento del paramilitarismo después de el debilitamiento ideológico, si se quiere, de esa subversión que había en Colombia? Paisana. Esa es la pregunta. O sea, evidentemente esto es difícil de decir, pero pues también hay que decirlo, y es la gente después del proceso de paz con la FARC muchas veces lo que terminó reclamando es que la violencia se aumentó, ¿sí? Que en los mismos territorios estaban las disputas militares mucho más fuertes, y cuenta de eso pues tú en la misma pregunta lo indicas, y encontramos en el 2021 un paramilitarismo fortalecido, ¿sí? Entonces pasamos del paramilitarismo confederado al paramilitarismo un poco regionalizado, pero con una presencia en el 70% del territorio nacional, muy fuerte, muy fuerte, donde digamos que más débil puede ser, a propósito de este escenario, pues es la Amazonía colombiana, ¿cierto? La Amazonía que colinda con Brasil, no quiere decir que inexistente, pero sí más, digamos, con menos fuerza, y muchos territorios que antes tenían insurgencia, pues también los empieza a copar el paramilitarismo. Entonces no es menor que, por ejemplo, las autodefensas gaitanistas de Colombia tuvieran para el 2021 una presencia en 20 departamentos de Colombia, ¿sí? O sea, solo este grupo armado. Sin mencionar que los pelusos estaban en 4 departamentos, que los rastrojos, como ya indicábamos de forma contradictoria, el Estado no los reconoce como paramilitares, también estaban en 9 departamentos, o están en 9 departamentos, ¿cierto? Los caparrapos en 3, los Pachenca en 5, la oficina, por supuesto, en uno solo, que es Antioquia, pero con muchísima fuerza, muchísima presencia, los puntilleros en 2, y bueno, podría seguir así, pero lo que demuestra también un poco el proceso de paz con la FARC, sin meternos, porque nuestro estudio, digamos que no se mete con el tema de ubicar hacia las FARC, las insurgencias o el ELN, es que el paramilitarismo sí tuvo un crecimiento. O sea, el grupo de estudio que tenemos en el libro sí tuvo un crecimiento considerado en estos tiempos, y pues eso también se vio estas últimas previas elecciones presidenciales, con lo que es mal llamado paro armado en más de 14 departamentos antes de las elecciones, oponiéndose un poco al gobierno de Petro, pero que en últimas pues es la demostración de poder del paramilitarismo en Colombia. O sea, 14 departamentos no se organizan de la nada para decir vamos a hacer actividades militares para que sientan que estamos vivos. Es decir, el paramilitarismo más vivo que nunca, y bueno, ni mencionar todo lo último que está pasando con
el tema de tierras. Sí, Leo, y para el caso de la región amazónica, Ujú. ¿cómo se ha visto ese incremento de esos actores armados? Bueno, ahí sí vamos a ser más autocríticos, porque el único, la única macrorregión que no logramos hacer estudio, y es una deuda enorme con la sociedad colombiana, pero bueno, nos dio la capacidad económica, sobre todo, hay que decirlo, porque estos equipos de investigación y todo, por supuesto, también es inversión económica y es un esfuerzo bastante grande hacer investigaciones territoriales. No logramos llegar al Amazonas, no logramos tener un equipo que estudiara este territorio. Sin embargo, pues reconocemos que es un territorio que hay que estudiar, sobre todo por las dinámicas de narcotráfico que se mueven hacia el corredor de la frontera ecuatoriana, ¿cierto? Y es necesario, seguramente es parte de nuestras deudas, y bueno, de ubicar estudios que lo puedan lograr en la Amazonía colombiana. Claro, es que movilizarse hacia la Amazonía es bastante costoso, a donde quiera que uno vaya. Entonces, lo entendemos. Los invitamos a articular con la Comisión de Derechos Humanos para que poder sí. ir. Claro que sí, muchas Sí, gracias. ese es Esa la un idea. trabajo que hay que hacer, en especial porque eh, ha pasado mucho, y eso es una comparación entre lo que sucede en el Amazonas, pero también lo que está sucediendo en Arauca, y es como cómo el paramilitarismo se está disfrazando de disidencias para atacar la base del movimiento social o a la misma comunidad. Entonces, esa fue una denuncia que recibimos ahorita a propósito del último atentado en la empresa de acueducto de Saravena, pero es algo que también está sucediendo en la Amazonía, y es cómo llegan supuestamente las disidencias a hacer control territorial, pero resulta que son las estructuras paramilitares las que están detrás, por el corredor que hay allí, por la relación que tienen con la Fuerza Naval del Sur, por el ataque que están haciendo a las comunidades que rodean también la fuerza allí en Puerto Leguízamo, que es en donde está haciendo parte. Entonces, anotado para que vayamos. Vamos a tener Claro, que por hacer un supuesto. despliegue conjunto y echarnos la bendición y todos los rezos de los abuelos, porque no sería una tarea para nada fácil poder llegar hasta la Amazonía y hacer el análisis de lo que está sucediendo. Y sobre eso quería hablar. ¿Ustedes han podido documentar dentro del trabajo que hicieron con el libro eso que está sucediendo, cómo las estructuras paramilitares están disfrazándose de disidencias, y si eso es un rasgo que viene del paramilitarismo anterior, si eso ya había sucedido en momentos de sus dinámicas? Bueno, mal haría yo en intentar suplantar los autores regionales, pero sí me parece importante mencionar, más bien resaltar el caso de los Llanos Orientales, que es el que tú tocas, y en el cual pues el movimiento social araucano, la Fundación Joel Sierra, si entiendo yo, varios espacios de derechos humanos han denunciado cómo evidentemente los actores paramilitares tanto se hacen llamar disidencias, ¿sí? como el mismo ejército les encuentran fotos, que fue una denuncia de las que hizo Alirio Uribe, fotos de personas del ejército que se ponían también los emblemas de las FARC para hacer, digamos que, copamiento territorial. Entonces ahí lo que vemos es que estos procesos de paz pues hacen o permiten, ¿sí?, que haya mucha confusión respecto a los actores armados, ¿sí?, en los territorios. De presente está resaltar que, por supuesto, hay que considerar a los movimientos de masas organizados, pues que se están dando la pelea en la cotidianidad por sobrevivir, y ese ejemplo que tú pones de los ataques al edificio de las organizaciones sociales de Arauca y al acueducto comunitario, pues es parte
bueno, de algo supremamente delicado y que no creo que tenga que ver solamente con disputas territoriales, ¿cierto? Como lo han anunciado los medios de comunicación de forma muy peligrosa, y es que es una guerra entre actores armados, cuando pues son movimientos sociales que evidentemente no están armados, que hacen trabajo comunitario, ¿sí? Alrededor de los diferentes sectores organizados, y que es donde está el verdadero peligro para el Estado o para los grupos paramilitares y las familias que no quieren que estos ascensos sociales realmente se den en las comunidades organizadas. Entonces a mí me parece que tú tocas el punto que es, ¿sí? Y el punto es cómo paran a los movimientos sociales organizados que tienen una fuerza, un músculo económico autónomo, propio, ¿cierto? Para poder vincularlos, intentar vincularlos con las insurgencias y decir que es un conflicto armado y que todo eso es como la misma guerra, ¿sí? Entonces me parece que ese es un punto muy interesante, porque también nos ancla otra discusión, y es que el paramilitarismo no es solamente un ejercicio de ejércitos, sino que es también un ejercicio de ideología y de avance de poder, ¿sí? Por eso nosotros insistimos en que ya el paramilitarismo no solamente es, también es los ejércitos, pero no solamente son los ejércitos, es la incrustación que han hecho en la sociedad de valores ultramachistas, ultraconservadores y patriarcales, ¿sí? Unas formas de entender el mundo desde una lumpenburguesía, desde un narcoparamilitarismo, y eso se ve en la sociedad, y están dentro de sociedades y municipios y territorios concretos poniendo esas formas de ser, ¿sí? Casi feudales e incluso esclavistas a favor de ciertos sectores económicos. También hablábamos de esa relación que ha habido entre los militares y los paramilitares, ¿no? Y de cómo incluso en el informe que entregó la Comisión de la Verdad, el informe final, está puesta el escenario de antes de que sucediera una masacre, primero patrullaba la policía, primero patrullaba en los militares, como que le hacían antesala. ¿Ese rasgo del paramilitarismo ha cambiado o se ha fortalecido a lo largo de este tiempo? Yo diría que más bien se ha diversificado, es decir, donde han tenido necesidad de que ese amangualamiento continúe, permanece, ¿sí? Y ha permanecido. Pues no voy a hablar ahorita de este contexto actual, el libro va hasta el 2021 y todavía no había nuevo gobierno y no nos queremos meter por ahora en peleas al respecto. pero lo que sí es claro es que hay casos de regiones donde demuestran que eso continuó siendo parte de las prácticas paramilitares, con una diferencia interesante, y es que este capital del miedo y del despojo de pronto ya no está tan presente porque fue la primera época de los 2000, ¿sí? Y se ve mucho menos recurrente, y entonces se presentan incluso como más, de unas formas mucho más amables en los territorios, ¿cierto? Sin dejar de hacer copamiento territorial y desplazamiento a muchas familias y masacres. Claro, esta violencia continúa, las cifras lo demuestran, pero también es interesante ver cómo esa incrustación territorial, insisto, no es solamente el tema del ejército y del capital del miedo, ¿sí? De los grafitis y decir, sino que ya también después de que han hecho eso, de que ya la gente se ha despojado, de que queda gente en el territorio muy temerosa, que saben quiénes tienen el poder tanto económico como militar, pues no necesitan desarrollar estas campañas aterradoras para lograr sus objetivos de control territorial. Por eso en gran medida esta nueva etapa pues ya de facto tiene ese capital de miedo insertado, y creo que bueno, eso va a ser parte de las discusiones que se van a ver actualmente con las recuperaciones de tierras de los movimientos campesinos que están básicamente reclamando las tierras de las cuales fueron despojadas, y donde es uno de los, por ejemplo, de los vacíos de nuestro trabajo, y todavía es un vacío en general del gobierno, y tiene que ver cómo responsabiliza a los promotores y a los benefactores del paramilitarismo y del despojo. O sea, aquí todavía no hay una ley
que diga, esta comunidad se desplazó de X territorio y ahora se está beneficiando determinada familia o determinada empresa o determinado proyecto extractivo, y a ellos hay que caerles con el peso de la ley. Ese es un llamado que se hace desde este ejercicio investigativo. Hay que hacerlo, por supuesto, es una deuda con la sociedad, y es como se responsabilizan tanto a los promotores como a los benefactores, ¿sí? Y ahí todavía, pues bueno, estamos en pañales. Ahí nos falta. Vamos a ver todos. cómo va a desarrollar el gobierno eso como en el marco de la paz total, ¿no? Porque, y es una pregunta que me hago en la actualidad, y es, con el ELN ellos ya tienen un camino marcado que puede ser, pues, responder a las necesidades políticas, a las exigencias políticas que tienen, pero ¿cómo se hace una negociación con el paramilitarismo? ¿Qué elementos debería tener una negociación con el paramilitarismo? ¿Qué le interesaría a personas que pues están con ese componente ideológico de la manera de sociedad que quieren ver, y también lo arraigados que están al poder nacional y al poder territorial? ¿De dónde se podría empezar para poder hacer una negociación y que realmente sea eficaz, o todavía falta mucho? ¿O cómo ven ustedes lo que está proponiendo Gustavo Petro en el marco de la paz total? Bueno, Liz, todo lo que es la ley de desmantelamiento todavía tiene realmente muchos vacíos jurídicos. De desmantelamiento es el paramilitarismo. Creo que las plataformas de derechos humanos han hecho un esfuerzo interesante en proponerle al gobierno, ¿sí? Unas posibilidades de desmantelamiento un poco abstractas, pero creo que es un buen esfuerzo por parte de la Coordinación Colombia-Europa, de la plataforma de la Alianza y demás organizaciones del Comité Solidario de Presos Políticos y demás, que están como en ese tema en este momento en la incidencia. Me parece que vale la pena echarle caspa. Sin embargo, lo que uno puede ver en términos muy concretos, pues es que Petro está intentando no quedar mal con nadie, ¿no? Negociar con todo el mundo, y en eso, pues, digamos que prioritariamente está negociando con los dueños de las tierras, con Fedegan, con la Fori, todos y todas lo sabemos, ¿cierto? Esto ha tenido bastantes repercusiones, debates, críticas, pero es el fondo del asunto, y es el tema de la tierra. O sea, una política de paz total no puede existir en Colombia sin eliminar las causas estructurales del conflicto, que es la necesidad de una reforma agraria integral, y que en eso, por supuesto, los movimientos campesinos, indígenas, rurales, la Cumbre Agraria Étnica y Popular, las diferentes organizaciones ancladas a la ruralidad, pues tienen toda la razón. Sin reforma agraria, ¿qué tipo de paz total va a haber? ¿Sí? La compra de estas tierras, pues es una expectativa, o el acuerdo más bien de estas 3 millones de hectáreas es una expectativa para todos y para todas, pero sabemos que en términos económicos, sin tener datos todavía consolidados, pueden costar a esto de 60 billones de pesos, y la reforma tributaria solamente está intentando recaudar 22 billones de pesos. Entonces, económicamente parecieran no cuadrar las cuentas. Sí sabemos que además no solamente el problema es la repartición de la tierra, sino es la productividad de la misma, que sean tierras productivas, y que los campesinos y las campesinas, ¿cierto?, los afros, los y las indígenas, pues tengan capacidad para que esa tierra realmente sea productiva. Y hablamos, ojalá no de créditos, sino de subsidios o de inversiones grandes al agro, de productividad, de transformación tecnológica, de exportación. Entonces, no quisiera yo ver que simplemente Colombia se convierte en un modelo agroindustrial, ¿cierto?, que también le está garantizando todo el negocio al gran capital transnacional para monocultivos de lo que sea, llámese palma, de caña, de coca incluso, y que sean monocultivos igual para la exportación, que no garanticen ni soberanía alimentaria ni posibilidades de que esa productividad se vea reflejada en una vida digna del mundo rural y en una vida
pues digna incluso también para las ciudades. Entonces me parece que esa pregunta de la paz total está supremamente conectada no solo con la negociación con los grupos armados, sino con cambios muy concretos en este corto de periodo de Petro. Claro, es que incluyen muchos elementos que son importantes y también hay una preocupación alrededor le están entregando en este momento las 600.000 hectáreas a las familias ya en los territorios de lo que ya había sacado el Ministerio de Agricultura, por ejemplo, y lo están empezando a entregar, están empezando a titular tierras, pero ¿quién garantiza que no van a sacar a la gente nuevamente de las tierras? Realmente la paz total va a garantizar que después de que se haga la repartición se pueda trabajar, así sea con créditos, porque eso fue otra cosa que dijo la ministra, como bueno, los títulos ya están, ustedes ya pueden trabajar y aquí está el Banco Agrario para lo que necesiten, esto es todo por hoy, esto es todo lo que puede hacer el gobierno, pero ¿quién va a garantizar que no saquen a la gente de sus territorios nuevamente? Porque es como, a ver, en el caso de Fedegan, comprar la tierra que ellos mismos despojaron, esperando que no la vuelvan a despojar. Y eso es una preocupación muy grave que hay alrededor del tema y que vamos a ver cómo la va a solucionar Gustavo Petro, si es que lo puede solucionar, y puede dejar algún camino marcado para que no haya otra revictimización de las 4 o 5 que ya han tenido grupos de campesinos, grupos indígenas, grupos afro. Y yo le sumaría a tu preocupación, pues la preocupación, porque ojalá no seamos de mal agüero con lo que voy a decir, pero que en 10 años veamos nuevamente un paramilitarismo confederado muy fuerte con la excusa de que estaban cuidando sus propias tierras y que, como los llamados del mismo Laforí en momentos anteriores, ¿sí?, como los llamados del general Zapateiro a consolidar todos estos grupos de reacción solidaria de un escenario que no va a permitir que haya socialización de tierras, con recuperaciones y demás, pues sea básicamente el video que rodó viralmente en el Valle del Cauca con más de 60 camionetas blancas, motociclistas, gente armada, que en últimas pues es más que un ejercicio de reacción solidaria, es la instauración de un nuevo paramilitarismo que puede ser muy peligroso en un momento donde lo que se quiere es ejercicios de negociación y no ejercicios de fuerza y violencia, menos para las comunidades organizadas que realmente necesitan la tierra para vivir. Definitivamente nosotros estamos sentados aquí y todo tan paraco en el territorio. Con esto le vamos a dar paso a nuestra pausa musical a las 5:05 de la tarde. Vamos a escuchar una canción a propósito del tema que se llama La Sentada y es de un artista que nos gusta mucho que se llama La Muchacha. Así que ustedes no se despeguen porque están escuchando Cantos de la Selva en Onda Sopiac y ya venimos con más aquí en La Voz de la Amazonía. Ay. Somos cultura. Somos saberes. Somos presencia. Y escuchamos Ondas Opiat. Desde las montañas y las espesas selvas de la Amazonía colombiana, el río nos trae los cantos de la selva, para hablar de todo lo que pasa en los territorios, comunidades y pueblos de la Amazonía colombiana. Solo aquí, en Onda Sopiac. Cantos de la selva. Hola, mi nombre es Sara Nicole Gutiérrez, soy del pueblo Cubeo y estoy en Onda Sopiac. Las mujeres del pueblo Inga somos Onda Sopiac.
Son las 5:14 de la tarde y ustedes escuchan Cantos de la Selva en Onda Sopiac. Esta es la voz de la Amazonía y hoy estamos hablando de un libro que se llama Del paramilitarismo al paramilitarismo, radiografías de una paz violenta en Colombia. Es una compilación de Javier Giraldo Moreno, Leonardo Lunalzate y Fernandín Mungenthaler. Me perdonan ahí la pronunciación. También está Stefan Peters en esta compilación y es una publicación de la Oficina Región Andina Rosa Luxemburgo que ustedes van a poder encontrar. ¿Dónde podemos encontrar el libro para la gente que quiere leer y que quiere hacer, pues poder tener este análisis en sus manos y entender un poco cómo ha venido cambiando el paramilitarismo? Gracias, Liz. Bueno, sí, el momento de la cuña. Esperemos que lo que dijimos les pique la mente y los corazones para leer este libro de una forma muy crítica. Lo ubican en nuestra página web, que es rosalux.com, .es.com, perdón, y ahí la podemos encontrar en esta página web. Ahí están en las publicaciones, en las últimas publicaciones que hemos realizado. Entonces, muchas gracias ahí por la difusión que nos ayudan a hacer de esta humilde investigación. Bien, la vamos a poner también en nuestras redes de Onda Sopiac para que ustedes puedan descargarlo, compañeros, compañeras que se conectan desde los 6 departamentos de la región amazónica. Y alguna vez me dijo mi terapeuta que uno como ser humano no cree cuando no tiene como la posición científica detrás sobre un estudio, ¿no? Entonces a veces la gente piensa que estas publicaciones, no, es una publicación más de los mamertos de izquierda que quieren que Colombia se vuelva como Venezuela y lo financia el Foro de Sao Paulo y bla, 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 bla. Entonces, tenemos la posición de los investigadores aquí en el libro, pero también está acompañada de la posición y lo que ha podido documentar también dentro de su ejercicio de la defensa de los derechos humanos, SINDEP, que es el Sindicato de la Defensoría del Pueblo. Dirían como, ¿por qué? ¿Por qué la Defensoría del Pueblo tiene un sindicato y cómo esto se relaciona con el libro Del paramilitarismo al paramilitarismo? Pues está Mafe Revelo con nosotros. Ella hace parte precisamente de SINDEP, de la Defensoría, nos estuvo acompañando en la caravana humanitaria por la vida y la permanencia en los territorios en Arauca durante el mes de febrero de este año, y entonces nos va a contar un poco sobre cómo SINDEP, a través de ser ese sindicato de defensores y defensoras de la Defensoría del Pueblo que no están de acuerdo con la gestión en este momento y que además están haciendo algo al respecto para hacer los llamados a que la Defensoría cumpla con su misionalidad y también cumpla pues con su deber constitucional. Entonces le vamos a dar paso a Mafe para que nos cuente un poco sobre, primero, ¿por qué la Defensoría del Pueblo tiene un sindicato? ¿Qué está fallando en la Defensoría del Pueblo? Y si este sindicato es solo por los derechos de los trabajadores o tiene un trasfondo mucho más profundo. Bueno, muchas gracias, Liz. Cordial saludo para todos y todas las personas que nos escuchan en Onda Sopiac. El Sindicato de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo, SINDEP, nace precisamente hace 6 años. Y nace por algo muy importante para las personas que hacemos parte de este sindicato, y es la defensa de la misionalidad de la Defensoría del Pueblo. Desde hace 6 años nos hemos dado cuenta de cómo los diferentes directivos que llegan quieren desvirtuar este mandato de ser la única entidad nacional de derechos humanos, y cómo eso le hace daño a las comunidades, le hace daño a las comunidades indígenas, campesinas, negras y a todos los y las ciudadanas, porque en últimas la Defensoría del Pueblo es la entidad garante de los derechos humanos que nace en la Constitución de 1991, y todas estas personas que trabajamos en la Defensoría del Pueblo, que nos consideramos defensoras y defensores de derechos humanos, comenzamos a observar este debilitamiento y nos duele porque creemos en la defensa de los derechos humanos
y esa digna rabia hace que creamos un sindicato. Si bien es cierto, SINDEB apoya y acompaña a todos los y las trabajadoras en la defensa de los derechos laborales, nuestra fuerza también es la defensa de la entidad nacional de derechos humanos. Más allá de los derechos laborales, no pueden acabar con la Defensoría del Pueblo, no pueden desvirtuar a la Defensoría del Pueblo, no pueden acabar con la misionalidad. Esto es una lucha ganada por todos nosotros y nosotras, y no puede ser que por directivos que lleguen con desconocimiento del mandato de la institución, por pagar favores políticos, por el clientelismo y la politiquería, acabemos una entidad tan importante en este país. Por eso nace SINDEB, por eso somos SINDEB, y por eso en este momento estamos liderando la campaña Defendamos la Defensoría. Y Defendamos la Defensoría la Defensoría se merece defensor y directivos que conozcan sobre la defensa de los derechos humanos, que hayan estado en territorio acompañando a las organizaciones, que conozcan las problemáticas y que no quieran desdibujar el mandato y no quieran presentar cifras que no son, y que no quieran tampoco como opacar la realidad que está pasando en el territorio, como si ya no estuviese pasando absolutamente nada y todo en este país funciona y es perfecto, y los asesinatos de los líderes y las lideresas es por problemas personales, pero el conflicto ya no existe. Entonces, esa es nuestra fuerza, eso somos SINDEB. La Defensoría del Pueblo nace al mismo tiempo que el paramilitarismo estaba en su mayor esplendor, y antes, con lo que ustedes nos han contado en otras reuniones de cómo era el trabajo que se hacía en el territorio, ¿cómo empieza a haber ese choque entre la defensoría y el paramilitarismo, y cómo va perdiendo fuerza el trabajo de la defensoría frente a ese contexto que está en los territorios con respecto al paramilitarismo? Sí, esa es una de las grandes preocupaciones que nosotros tenemos, porque digamos, este debilitamiento se viene presentando hace más de 6 años, sin embargo sentimos que en esta administración con el defensor del pueblo, Carlos Camargo, se agudiza. Se agudiza porque, empezando por el defensor, y la gran mayoría de sus directivos, en un 99% me atrevería a decir, no conocen sobre derechos humanos y no conocen sobre las problemáticas que afrontan las diferentes comunidades, digamos, de las cuales hacen parte la misionalidad de la defensoría, como las personas víctimas de violencia, los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, las mujeres víctimas, violencias basadas en género. Entonces, este desconocimiento de estos directivos hace que la fuerza de la Defensoría del Pueblo para presentar informes, para pronunciarse frente al gobierno, haciendo recomendaciones en marco de la garantía de los derechos humanos, se pierda. Cuando llegan unos directivos que desconocen, que creemos que es intencional también ese desconocimiento para hacer perder la fuerza de la Defensoría del Pueblo. Entonces, gente que llega sin conocimiento a hablar más de deberes que de derechos. Gente que está en algunas regiones, por ejemplo, el defensor del pueblo de la regional Urabá, que es José Augusto Rendón García, que viene de acompañar a victimarios en temas de despojo de tierras, que fue denunciado desde el principio por las organizaciones sociales, porque no es un defensor de derechos humanos idóneo para ser un defensor regional. Sin embargo, él sigue defensor regional. Y así varios perfiles que lo que han hecho es ir opacando la funcionalidad de la defensoría. Entonces llegan con este desconocimiento intencional, pero además relegan a los profesionales históricos, los profesionales por carrera administrativa, los profesionales de planta provisional que han mantenido la defensa de los derechos humanos, la relegan. O sea, son los que no los tienen haciendo nada, son donde se han presentado traslados arbitrarios, persecución antisindical, pero además contratan un poconón de gente nueva que no tiene conocimiento, pero no producen informes, no producen recomendaciones, no producen alertas. Y, por ejemplo, en el año 2021, un convenio con la organización Virtus Global SAS, que es una organización del exministro Pinzón, conformada por varios exmilitares, por donde pasaban absolutamente todos los informes. Entonces las recomendaciones no eran en marco de los derechos humanos.
¿Qué hace esto? Que se genere desconfianza en las organizaciones sociales, en los territorios, con toda la razón. Pero además, en este momento estamos denunciando el desmantelamiento de la Delegada de Movilidad Humana. La Delegada de Movilidad Humana tiene unos equipos humanitarios conocidos como defensores y defensoras comunitarios, que son los que históricamente están en territorio acompañando a las comunidades en la defensa de sus derechos. Esta figura se ha desvirtuado porque a estos profesionales, que son los que están en territorio haciendo el trabajo, no les aprueban comisiones, no les aprueban las diferentes propuestas, proyectos que quieren hacer en territorio, no hay transporte, los persiguen, los amenazan, les abre procesos disciplinarios. ¿Para qué? Para que dejen de realizar su función de defensores comunitarios. Y entonces esto hace que ellos no pueden estar en territorio acompañando a las organizaciones, y eso crea un debilitamiento. Incluso también las denuncias que hemos hecho con el sistema de alertas tempranas. Las alertas tempranas son documentos que emite la Defensoría del Pueblo para dar recomendaciones a todos los actores armados para proteger a la población civil que se encuentra en conflicto. Pero resulta que estas alertas tempranas han sido instrumentalizadas por la fuerza pública y también por grupos armados delincuenciales, porque incluso la fuerza pública ha salido en 2-3 pronunciamientos a decir que en marco de las recomendaciones de la alerta temprana han realizado diferentes ataques. Y una alerta temprana es un documento de prevención de riesgos para todos los actores armados. Jamás una alerta temprana va a solicitar una actuación militar, nunca. Pero como, digamos, este debilitamiento de la misionalidad hace que incluso las alertas tempranas sean instrumentalizadas por la fuerza pública. Entonces, digamos, todo este tema del debilitamiento que está pasando a través de los directivos, desde la cabeza del defensor, los delegados, los directores de las oficinas, en los defensores y las defensoras regionales, hace que pierda fuerza la misionalidad, la magistratura moral de la Defensoría del Pueblo. En anteriores ocasiones, antes de esta administración, cada uno de los y las defensoras regionales tenían la magistratura moral. La magistratura moral es como esa investidura que tienen estas figuras que representan al pueblo en territorios para pronunciarse frente a lo que está ocurriendo en materia de violación de derechos humanos. En esta administración, el único que puede pronunciarse es el defensor del pueblo. ¿Eso qué significa? Que les quitas autoridad, autonomía en territorio. ¿Y por qué? Porque obviamente hay un control desde la cabeza de la entidad para controlar qué se dice y qué no se dice. Y de ahí en adelante, si los defensores y las defensoras regionales no tienen esta magistratura moral, menos las personas que estamos en territorio, muchísimo menos los defensores comunitarios, los analistas del SAT, la gente que está en territorio, que de verdad conoce lo que está pasando en territorio, que de verdad sabe cuáles son las necesidades y cuáles son las exigencias en materia de derechos humanos. Y hablemos de un escenario en donde la Defensoría del Pueblo funciona como debería funcionar, en donde está fortalecida, en donde la misionalidad se cumple. ¿Cuál es el deber ser o el despliegue de funciones que tendría que hacer la Defensoría para atender este hecho que es sin demora, que es que el paramilitarismo está fortaleciéndose cada vez más y está logrando tener presencia en más del 50% del territorio nacional? Nosotros seguimos considerando que mientras la terna propuesta para defensor o defensora sea propuesta por presidente y elegida por representantes, el tema del pago de los favores políticos se va a mantener. Y eso significa ser, entre comillas, amigos del gobierno. Y eso desvirtúa el mandato de la Defensoría del Pueblo de ser una entidad imparcial que exige al gobierno la garantía de los derechos humanos de todos los y las ciudadanas en el territorio nacional y colombianos en el exterior. Mientras siga pasando esto, no vas a tener imparcialidad. Entonces vas a aplaudir todas las acciones que haga el gobierno, vas a aplaudir todo lo que pasa en territorio. No vas a tener esa independencia para hacer las recomendaciones respectivas en materia de garantía de derechos.
y eso hace que los fenómenos del paramilitarismo aumenten, porque no hay esa fuerza para pronunciarse, para ejercer esto de la magistratura moral, para poder hacer las recomendaciones y las exigencias a las entidades de gobierno. Bien, yo voy a aprovechar que estamos aquí y que estamos con una mujer experta en la defensa de los derechos humanos, porque tenemos un caso, y es el caso de una consulta previa que se hizo de una mala manera frente a un negocio de bonos de carbono en el territorio del Pirá, Paraná. Esta mañana hablamos con el representante legal de los pueblos y las comunidades que viven allí. Gilbert estuvo en cabeza de esa entrevista y quisiera que la escucháramos para que podamos aprovechar este espacio y hacemos una articulación para hablar al respecto, por ejemplo, de cómo la Defensoría también en su debilitamiento no está o no cumple en el rol de poder acompañar estos espacios. Entonces, a nuestro Control Master, esa no es la entrevista, señor Control Master. Son las 5:30, ustedes están escuchando Cantos de la Selva en Ondas OPIAC. Hoy estamos hablando sobre el paramilitarismo, a propósito del libro Del paramilitarismo al paramilitarismo, una radiografías de una paz violenta en Colombia. También tenemos a Mafe Revelo, que es de la Defensoría del Pueblo, y del Sindicato de la Defensoría del Pueblo, SINDEP, hablando del debilitamiento de la Defensoría, de cómo eso también ha sido un escenario propicio para que el paramilitarismo se fortalezca. Y vamos a hacer la introducción de un tema muy importante para la Amazonía colombiana, que es los mercados verdes, los mercados de los bonos de carbono. Nosotros hablamos con Fabio Valencia, él es el representante legal de la zona de Acaipí y nos contó sobre pues qué es lo que está sucediendo allá en el territorio de los jaguares del Yurupari. Lisa, Cuéntenos usted, Gilbert, un poco más. Nos cuenta un poco cómo es el contexto en las comunidades, nos hace como una descripción del ambiente de las comunidades, de las diferentes comunidades de las 17 que hay en el Pirá, Paraná. Entonces hace una descripción bien detallada también de las formas de comercio que tienen, la economía, las formas de subsistencia que ellos tienen. Bueno, escuchemos entonces, es Fabio Valencia de la zona de Acaipí. Son las 8:44 de la mañana. Hoy es viernes 28 de octubre del 2022. Los saludo, paisanos, paisanas, a esta hora de la mañana. Espero se encuentren muy bien con las labores que estén realizando. También quiero saludar en esta mañana a un gran amigo que nos viene a visitar directamente desde el territorio, a un gran líder indígena de el territorio de los jaguares del Yurupari. Quiero saludar en esta mañana a nuestro amigo Fabio Valencia Vanegas. Él es representante legal del Consejo Indígena del territorio del Pirá, Paraná. Don Fabio, darle la bienvenida en esta mañana en nuestra emisora Ondas OPIAC. Muchas gracias por recibimiento en esta emisora. Agradecerle fuertemente en nombre de los pueblos indígenas del Baupés y de la Amazonía colombiana, pues por este medio, pues saludarlos a todos y también comunicar pues el avance y las situaciones que presenta en este territorio indígena, el territorio indígena del Pirá, Paraná, como territorio de los jaguares Yurupari. Muchas gracias. Qué bien, don Fabio, tenerlo en Bogotá, entendiendo que usted también es un líder que tiene varios compromisos, y me imagino que está aquí porque
de verdad tiene que estar acá, ¿cierto? Me imagino que ya tiene sus encuentros y bueno, en serio, qué bueno que esté con nosotros aquí en la emisora a esta hora de la mañana. Cuéntenos un poco cómo va, cómo le ha ido aquí en la ciudad de Bogotá. Uy, qué bueno, listo, muchas gracias. Sí, sí, claro que sí, no, pues de todas maneras, ser líder es tener varias responsabilidades, sí, como uno, pues primero que todo, como representante legal del Consejo Indígena del territorio indígena del Pirá Paraná, en la creación y la constitución de la entidad territorial indígena, uno de los primeras entidades territoriales que se va a constituir y que estamos constituyendo y finalizando en la construcción de los requisitos para puesta en funcionamiento de la entidad territorial. En eso estamos. Y lo otro también, pues, en eso me lidero. Otro también, pues represento en tema política educativa para los pueblos indígenas. En nombre de los pueblos indígenas del departamento del Baupés, represento a nivel nacional desde 2015. Vengo representando el tema de educación para los pueblos indígenas, donde concertamos y construimos la norma del CEID para los pueblos indígenas en Colombia. Entonces hoy, el día de ayer, nosotros hicimos otra vez con nuevo gobierno, con el gobierno del Pacto Histórico de Gustavo Petro y directamente con el ministro Alejandro Gaviria. Estuvimos haciendo dos acuerdos se hizo. Aprovecho de informarles en este medio, se hizo dos acuerdos en el marco de la sesión sesión 51 de la CONCEPI. Se hizo dos acuerdos. Uno es, se llegó y se acordó entre las partes como pueblos indígenas y gobierno nacional sobre el decreto transitorio para en cumplimiento del marco de la sentencia 245 de CU y de 2021, y eso en la orden de la Corte Constitucional es a construir la equivalencia de los docentes en educadores del país, en educadores indígenas. Entonces, para tener la misma garantía del nombramiento y también que tenga acceso a la escalafón y también los mismos pagos de estos maestros indígenas. Entonces nosotros lo que queremos es que se construyó esa norma y se acordó con el gobierno nacional y se protocoliza el próximo 31 al 4 de noviembre, 31 de octubre y el 4 de noviembre se protocoliza en la MPC con el gobierno Ministerio de Educación Nacional para firmar ese decreto transitorio. Entonces, ese es uno de los primeros acuerdos que se llegó, y todo lo que se venía construyendo se presentó con ese gobierno. Y otro es que se acordó las nuevas rutas, la idea es de aquí a julio, otro año, ya tiene que salir la norma del CEID protocolizado, primero protocolizado, y julio ya tiene que haber un congreso indígena con todos los indígenas del país, representados por los pueblos indígenas del país, para formalizar la norma del CEID. Entonces, antes de eso tenemos una sesión de aquí a diciembre, tenemos una sesión finales de noviembre, y otro en enero, y otro en febrero, ya se termina. Es decir, faltan 3 sesiones, y luego se hace ya técnicos, revisión final, y se va para protocolizar, y luego Congreso Indígena final, para final de toda esta concertación. Y luego se entra la socialización, etapa de la socialización en todo el país, esta norma, para poder dar puesta en funcionamiento esta norma. Qué bien. Fabio, ahí nos cuenta ya como los motivos realmente para que usted esté aquí en la ciudad de Bogotá, ¿no? Sí, claro. Usted viene de un viaje muy largo, dejó su territorio que es el Pirá Paraná. Aprovechamos que usted está acá y usted como la persona que conoce muy bien su territorio, quisiera que nos contara y que nos describiera cómo es la selva del Pirá Paraná. Bueno, listo, muchas gracias. Sí, también yo soy nacido de la comunidad de Santa Isabel en el 1979, sí, 30 de diciembre de 79, pues, faltando un día ya para terminar el 79.
y ya pues siempre me resta, pero sumo ese año. Desde esa, bueno, el territorio es indígena del Pirá Paraná, bueno, ¿cómo es sí? ¿Cómo es la selva del Pirá Paraná? Cuando a mí me preguntan eso, pues la selva como tal existe, ¿sí? Es una plenamente selva, panorama gigante de selva, ¿sí? Hectáreas por hectáreas, y entre esos pues existe, no solamente existe la selva, sino existe la vida, ¿sí? Existe la biodiversidad, existe la cultura, existe el conocimiento, existe la población, existe el territorio, ¿sí? Entonces, y sobre eso existen los sabedores tradicionales, son los que manejan estos conocimientos para mantener la vida de los pueblos indígenas en estos territorios. Lo que ellos hacen, trabajo en esos territorios, en el marco del cumplimiento de la actividad del calendario ecológico cultural, no solamente es para atender y equilibrar la vida de los pueblos indígenas que viven en el Pirá, sino para, en el marco del macro territorio y a nivel nacional y mundial, desde su pensamiento espiritual. Qué bien. Somos cultura. Somos saberes. Somos esencia. Y escuchamos Ondas Opiat. En altas cantidades no tenemos. Qué bien, don Fabio. Bueno, últimamente hay una tendencia muy fuerte, yo diría que a nivel global, ¿no? Un tema que yo creo que más que nadie de ustedes lo saben, y es el tema de los bonos de carbono, ¿cierto? Este que es un mecanismo internacional en base que busca la descontaminación para reducir las emisiones contaminantes al medio ambiente. Quisiera que usted nos contara cómo ustedes en sus comunidades, en los territorios del Pirá Paraná, cómo empezaron ustedes a enterarse de esto, de los bonos de carbono. Venga, yo le voy a como describir un poco la manera como yo entiendo, ¿sí? La manera como yo veo en estos temas, la manera como empecé a vivir estos temas. Entonces, ahí vamos, y cualquier cosa usted me dirá dónde, de pronto sí. ¿Qué pasa en este tema? Nosotros en el marco de la construcción de la entidad territorial indígena, o así sea, así siendo como ATI, como Asociación de las Autoridades Indígenas, hemos vivido nosotros una situación difícil. ¿Sí? Todavía seguimos siendo difícil, sigue siendo difícil para acceder en la instancia de las negociaciones y llegar a acuerdos interinstitucionales. Entonces, si yo veo por ese lado, lo que hemos dicho cuando fuimos a ATI, hemos dicho no, a ATI tiene que empezar a buscar estrategia o acercamiento con las instituciones que tiene que ver con quien nos puede acompañar y garantizar y poner en funcionamiento los componentes, los planes de vida y las necesidades que necesitamos subsanar dentro de programas, dentro del territorio y con los programas que tenemos. Por ejemplo, ¿cómo podemos mejorar las infraestructuras educativas? La gente tenía esas inquietudes, no, que los recursos no alcanzan, con los recursos que tenemos en educación no alcanza. Y otros decían, ¿cómo necesitamos apoyar a los tradicionales? ¿Cómo podemos apoyar a los tradicionales? ¿Y cómo podemos resolver y dónde podemos encontrar esa para sanear esa necesidad? ¿Con quién nos acercamos? Y había esa pregunta. ¿Y cómo podemos mejorar la situación de mejoramiento de transporte fluvial? ¿Sí? Mejoramiento de caminos vecinales. ¿Y cómo garantizamos la vida de los tradicionales, que son los que nos garantiza permanecer en este mundo? ¿Cómo garantizamos ello financieramente a estos tradicionales? Y esa era la gran preocupación que teníamos. Veníamos haciendo ejercicios con los recursos del sistema de la participación,
Pero a pesar que la ley no permitía apoyar los recursos directamente, así siendo los recursos propios, ¿sí?, con el sistema de la participación, pero tampoco la ley permitía eso, que no, que podemos pagar. Pero a pesar, haciendo negociaciones con los alcaldes, se ha venido logrando a través de nuestros líderes. O sea, acá hay un montón de inquietudes cuando fuimos a ATES. Entonces, en el marco de cuando sale el decreto ley 632 de 2018, nosotros hablamos ya la entidad, construcción de conformación de territorios indígenas, el camino a la entidad territorial indígena. Entonces, cuando estamos viendo por ese lado, lo que estamos diciendo, lo que hemos identificado era, bueno, ahora cómo va a funcionar, cómo va a garantizar la vida de la humanidad de los territorios indígenas para garantizar la vida de la naturaleza, ¿sí?, del territorio. ¿Cómo vamos a garantizar la tranquilidad de esta población? Entonces, una de las posibilidades era construir programas fuertes y empezar a negociar con el gobierno nacional para que funcionen nuestros programas, que tenemos en el plan de vida de la entidad territorial indígena, y con eso podíamos garantizar impuesto a funcionamiento en el territorio indígena. Otro también en esta época, también es una bonanza de venta de carbonos, bonos de carbonos. Pero dijimos, nosotros sí podemos hacerlo, pero ¿cómo lo hacemos? Entonces, en el 2017, final de 2017, quedó una tarea de consultar. Entonces, en 2018 nosotros empezamos a buscar acercamientos con las instituciones, ¿sí? Nosotros dijimos, ¿con quién debemos hablar? Porque había mucha gente que corrían por uno con el otro y hablaban otros no hablaban con uno, y otros sí que necesitaban hablar con uno, y otros pues a través de virtuales, íbamos, sí, por medio de teléfonos, íbamos escuchando, haciendo entrevistas. ¿Cuál es el sentido del bono de carbono? ¿Sí? Aquí nunca nosotros entendíamos lo que queríamos buscar. Entonces lo que decían era que lo que puedo resumir es que unos decían que no, yo firmo contrato a nombre de suyo y nosotros podemos gestionar a nombre de ustedes y nosotros le compartimos los recursos para que ustedes también les sirva para poner funcionamiento sus programas, o lo que usted quiera invertir, inviértalo. Yo le decía, pero ¿cómo así? No, el otro decía, no, nosotros podemos hacer acuerdos, vamos mitad y mitad, vendemos mitad y mitad. ¿Qué vendemos? No, el carbono, el territorio, miramos un territorio y lo que mira el territorio mitad y mitad, y vendemos este valor suyo, lo que se recoge ahí es, tome esto y se va, y lo resto nosotros también estamos trabajando y ganamos mitad y mitad. Ay, pucha, pero ¿cómo? Entonces tampoco entendíamos. Entonces, como la autoridad indígena en el 2018 solicitaron ese análisis, que hicieran ese análisis y acercamiento con nuestros aliados que venimos siendo desde 1996, 94. Ese acuerdo no es de ahorita. Entonces dijeron, bueno, ya que nosotros tenemos confianza, usted que andan en todos lados, usted que conocen este tema, deben entender también, no pueden cerrar la puerta. Lo que estamos diciendo nosotros aquí es que ustedes vayan y consulten y hagan acercamiento con las instituciones que tienen que ver, que están hablando del bono de carbono. Y designaron esas funciones, y me delegaron esa función en el 2018 ya. O sea, a partir de 2017 nosotros estábamos buscando desde los líderes y representantes que vengo siendo desde esa época. Entonces, cuando nosotros identificamos, yo ya había identificado esa, y los aliados de nosotros, Fundación Guayana Amazona, encargaron también a nivel internacional entender muy bien en ese tema cómo era. Entonces, finalizando el 2018, nosotros ya teníamos esa conclusión de análisis y se presentó la propuesta a las autoridades indígenas. En el marco de la Asamblea de las Autoridades Indígenas se presentó la propuesta y se dijo que ya tenían una conclusión, ¿sí? Que lo cierto aquí hay que hacer
proyecto desde nosotros. Los proyectos de venta de carbono tienen que salir desde nosotros. No puede construir proyectos bono de carbono otra persona que no es del territorio, sino es el dueño del proyecto. No puede ser eso, sino ustedes son los dueños del proyecto. Ustedes son los que deben construir este proyecto y podrán negociar directamente con las empresas. Entonces, eso se iba a arrancar en el 2018, finales de 2018, pero no se hizo. Se dijo, no, pues pensemos nosotros todavía, vamos a madurar, vamos a seguir escuchando más, y se dijo en la asamblea del Piedraní, en el colegio de la Maloca de Piedraní. Entonces, y en el 2019, ¿sí? Nosotros ya estábamos preocupados, ¿sí? Seguramente, yo ya me salí, en el 2019 yo ya no fui representante legal, ¿sí? Y en el 2019 seguramente avanza esto, ¿sí? Avanza esta negociación, avanza este diálogo, ¿sí? Y en el 2020 nosotros ya enteramos, no, yo creo que prácticamente 21, ¿sí? 2021 prácticamente ya enteramos de que esto ya se hizo. Nuestro representante legal saliente, cuando ya era el otro, se firmó con una empresa. Ondas Opiac, es Baupés. Somos cultura. Somos saberes. Somos esencia. Y escuchamos Ondas Opiac. A las 5:51 de la tarde ustedes escuchaban a Fabio Valencia, él es el representante legal del territorio del Pirá, Paraná, en la zona de Acaipí, la zona de los jaguares del Yurupari, que también están participando en la conversación con la CONCEPI sobre pues todo el tema de comunicación propia, sobre este espacio que han llamado Memoria y lucha de los pueblos indígenas en cuanto a la comunicación propia en un encuentro nacional, que es la exhibición e intercambio de experiencias sobre el patrimonio y realización audiovisual por las comunidades y pueblos indígenas en conmemoración al bicentenario, pero también, y la razón por la que nos acompañó esta mañana con Gilbert Cruz en Ondas Opiac, es porque desde el territorio de los jaguares del Yurupari se está interponiendo una acción de tutela solicitando que se protejan 3 derechos fundamentales que han violado contra la población por un proyecto Red Más que se llama Vaca Rocarire. Ellos dicen que este negocio sobre economía verde se firmó bajo la autoridad de una persona que ya no era el representante legal, y lo comentaba Fabio Valencia en esta parte de la entrevista que escuchamos, que en el 2018, cuando ellos empezaron a hablar sobre el proyecto, dijeron que había que pensarlo más. Las autoridades se reunieron y determinaron que no se podía hacer a través de un intermediario que era la ONG, sino que era algo que debían ejecutar desde la misma comunidad, y por eso decidieron seguir pensando y empezar quizá a capacitarse, pero la ONG y también las 3 empresas que promovieron el proyecto Red Más Vaca Rocarire firmaron con una persona que llevaba 2 semanas ya sin ser la autoridad, sin ser el representante legal del territorio. Entonces, Mafe, la pregunta es, en estos casos en donde se viola el tema de la consulta previa y que interponen este recurso que es la tutela, ¿cómo hace acompañamiento? ¿Cómo podrían los jaguares del Yurupari acercarse a la Defensoría del Pueblo, en este caso en la regional amazónica, para que les hagan un acompañamiento, o para que pues los derechos de los pueblos indígenas, todo este enfoque diferencial que hay en la normatividad
colombiana pues se ejecute y no suceda como que les digan no, ya los proyectos están muy avanzados, no se puede hacer nada, las empresas probablemente los podrían demandar por romper el tema del contrato frente a los proyectos que se están realizando. Entonces, ¿cómo sería ese acompañamiento? ¿Qué papel tiene allí la Defensoría? A mí me encantaría que la comunidad indígena pueda acudir a la Defensoría del Pueblo Regional y solicitar coadyuvancia frente a la acción de tutela interpuesta. Es decir, que la Defensoría apoye esta acción de tutela para proteger los derechos de las comunidades indígenas y que invite a las entidades y a la ONG a hacer una mesa de concertación, una mesa de trabajo concertada de acuerdo a los requerimientos de las comunidades indígenas y que sea la Defensoría del Pueblo también quien haga seguimiento al cumplimiento de esos acuerdos. Bien, ahí está para los compañeros y compañeras que nos escuchan en la Amazonía y que probablemente están viviendo una situación parecida porque todos estos proyectos red han sido denunciados porque las empresas y las ONGs van y hacen procesos supuestamente de consulta previa en 2 o 3 días, hacen que los paisanos firmen cualquier cosa y se han presentado casos en donde incluso los paisanos se van de la comunidad, se van del territorio porque piensan que a través de la firma y del pacto del proyecto red lo que están haciendo es vender el territorio. Entonces les han comprado sus espacios, sus hectáreas de tierra aprovechando los proyectos red a falta de desconocimiento. Entonces la invitación es para que ustedes se acerquen y pidan el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo a nivel regional. Incluso, Liz, como tú mencionas que es una situación recurrente que no pasa solamente con una, sino con varias comunidades educativas, yo sí solicitaría que se haga una exigencia a la delegada de Asuntos Étnicos del nivel nacional de la Defensoría del Pueblo para que haya acompañamiento a través de los profesionales, digamos que tienen conocimiento en consulta previa, el acompañamiento en territorio a estas comunidades indígenas. Primero, a revisar cómo se dio esa consulta previa, ¿sí? Si fue de manera adecuada, pero por lo que me están mencionando, en 3 días uno no puede hacer una consulta previa con las comunidades indígenas, revisar qué fue que pasó ahí, qué fenómenos de presión existió para que se firmen o no se firmen los acuerdos, o sea, revisar como todo este proceso de la consulta previa, hablar con las comunidades indígenas, conocer la situación, realizar un diagnóstico, hacer un pronunciamiento desde la magistratura moral frente a las exigencias ante esta ONG, hacer unos acuerdos de mesa de trabajo y hacer seguimiento. O sea, lo que tú dices, si es un tema recurrente con varias comunidades indígenas, sí estoy convencida de que tienen que tener un acompañamiento desde la Delegada de Asuntos Étnicos del nivel nacional. Bien, Gilbert, cuéntenos un poco sobre la entrevista que tuvo esta mañana con Fabio. ¿Qué más le pudo contar acerca de esta denuncia por cuenta del proyecto Red Más Vaca Rocarire? La verdad, Lisa, yo veo ese tema muy complejo, ¿no? Porque ya inclusive ellos han interpuesto 2 tutelas y ya han fallado a favor de la ONG que se llama Más Bosques. Entonces él se vino acá a ese espacio para llevarlo a otra instancia, creo que es la Corte Interamericana, para ver si de pronto desde ese espacio les dan una solución a esto que ellos vienen denunciando es que ya desde hace bastante tiempo hemos estado escuchando ese tema, ¿no? Que ha venido sucediendo y que inclusive ya pues los capitanes de algunas comunidades también ya han mostrado su conformidad, pero es que esas ONGs les llegan en las necesidades, ¿sí? Entonces les prometen cosas, les pintan cifras, entonces pues los paisanos obviamente con necesidades, queriendo tener muchas cosas también pues aceptan eso, entonces dirán ellos también como que bueno, pues si nosotros no buscamos la plata, no nos van a llegar a regalar las cosas, ¿sí? Entonces es como el pensamiento de ellos también, ¿sí? Entonces uno va y lidia con ellos, es más duro todavía, ¿sí? Porque pues ellos dicen que son los dueños del territorio y ellos prácticamente hacen lo que quieran, ¿sí? Con el territorio de ellos, pero ellos también lo hacen es como más por la oportunidad que les brinda, ¿no? Por las cosas que le puede traer todo eso, ¿no? Como motores, puede ser algo que ellos siempre necesitan, que son las deslizadoras, o inclusive
mejoramiento de viviendas, creo que también les están prometiendo eso también, o creo que eso está en el contrato, pero no sé realmente cómo es que se esté llevando a cabo, pero pues sí les están como prometiendo varias cosas, o en los contratos que supuestamente firman. Entonces, no sé, Lisa, qué vaya a pasar, porque pues usted sabe que pues las luchas en los papeles son diferentes a como las llevan también los paisanos, que muchas veces son de palabra, ¿no? Y la parte espiritual también es muy fuerte en los territorios, ¿sí? Entonces puede que, no sé, usted sabe que la maldad existe, y en los territorios también se puede poner pesada la situación en esa parte, en la parte espiritual, ¿sí? Porque pues es un territorio que culturalmente está muy fortalecido, y pues aquí tenemos a un socio que es Miguel Núñez, que también está ahorita en otro espacio de comunicaciones. Entonces son personas que saben mucho, ¿no? Saben rezar, saben proteger, saben curar, manejan todos las danzas, no sé, es gente que tiene mucha fuerza todavía, mucho poder en la parte cultural. Entonces ahí también ya puede haber otra batalla también, ¿no? Entre sabedores, entre payés, como decimos nosotros los paisanos. Entonces esa es otra percepción que hay también, aparte de esa lucha legal que están llevando, ¿no? Que con los papeles, con una demanda y eso. Pero entonces más allá de todo eso, en el territorio ya es otra cosa más compleja todavía. Porque Claro. pues entre ellos se pueden echar maldades, entre ellos se pueden echar enfermedades. ¿Sí me hago entender? Entonces, o muchas veces siempre paisanamente, cuando alguien le hace maldad, uno se desquita con la persona que menos tiene que ver, ¿sí? Es decir, digamos, usted por ejemplo le va a hacer una maldad a un líder, a un capitán, pero ellos no le hacen la maldad al capitán, sino a un ser querido, a un hijo, a alguien que no tiene nada que ver, sí, pero una persona muy inocente. Entonces siempre sí pasa eso. Yo como soy de Baupés, entonces puedo digamos, asegurar que esa parte sí es muy fuerte también, la parte de los rezos. Claro, en el territorio Ujú. debe ser otra cosa, porque los paisanos que sí están de acuerdo con el proyecto, o que han visto el poco dinero que les llevan por el proyecto, que más del 40% se lo está quedando la ONG, y Ujú. el resto del dinero las empresas que negocian con el proyecto, pues deben estar ahí como, ¿por qué quieren entutelarlo? ¿Por qué quieren Y romperlo? sabe, Lisa, aquí compañeros de la mesa, es que él también contaba algo de que inclusive esta gente ya ha recibido dinero, ¿sí? Ya les han Ujú. dado plata, y mucha plata. Entonces lo que hacen muchas de esas personas es traer mercancía del pueblo. Pueden ser bebidas, cervezas, todo eso, que es lo que más compran. Mercados y todo eso, entonces, pero llegan y se lo venden a la misma gente, ¿sí? Pero no es un beneficio, sino es más que todo es un beneficio para ellos mismos, ¿sí? Entonces Individual. no se ve como la colectividad realmente, el beneficio para toda la comunidad, no. Entonces los pocos que reciben la plata son los que se benefician nomás. Entonces no se está viendo como esos resultados que realmente deberían, porque las comunidades muchas veces también, a pesar de todo, reciben muchos dineros, sí, pero se pierde como por intermediarios, por capitanes que reciben el dinero a nombre de la comunidad, pero ellos se lo gastan. Porque, como les digo, si hay muchos fondos que de cierta manera llegan del Estado a la población indígena, como el tema de las regalías, todo eso donde pues ellos están estrenando muchas cosas siempre cada vez que les llega esa plata, ¿sí? Entonces, pero pues los líderes son los que muchas veces hacen las cosas mal, lo venden o se gastan la plata, se la toman. Es la realidad de las cosas, ¿no? En los territorios también, para ser muy sinceros también, y la gente yo creo que lo sabe, ¿no? Y también eso es como una de las cosas también para que la gente en comunidad, porque a pesar de que hay muchas personas y muchas comunidades que están involucradas en la parte organizativa, política, también hay gente que no quiere saber nada de eso, prefiere vivir en su chagra, en su cosa, porque tienen los animales. Viven bien, sí, entonces ellos como que no, como que le han perdido credibilidad también a los líderes también por eso mismo, sí, por la gestión que ellos han llevado. Pero yo creo que hace parte de una estrategia perversa de las personas externas que llegan a los territorios indígenas, a los territorios afro, precisamente de romper esa construcción comunitaria, ese tejido Ujú. social, esa unidad. ¿Y por qué lo rompen? Porque les conviene, Ujú. porque un territorio en disputa, en rencillas, dividido, no va a ser fuerte. Entonces creo que esa estrategia perversa Sí, tiene un fin. la verdad es que es muy perverso, ¿sabes? Porque ese problema ya viene en todos los departamentos de la Amazonía, en Guainía, en Baupés, inclusive ya hay gente que también ha firmado, pero en diferentes comunidades. Entonces esta gente lo que hace es llegar a diferentes sectores pequeñitos, pero en todo lado, y con todos van firmando, con todas las familias, van firmando ONGs,
aquella vez también había una problemática en Mitú también, pero una ONG alemana supuestamente, y de Más Bosques, es que aparecen muchas, ¿no? Y pues yo una de las cosas que me he dado cuenta siempre cuando roban plata es que muchas veces crean como empresas falsas o empresas simplemente para pasar el dinero, y eso es lo que pasa mucho en Mitú. Ahorita por ejemplo el tema de la energía, eso ya es tema aparte, ¿no? Pero entonces el caso es que aparecen cada vez ONGs diferentes, nombres diferentes, de países diferentes, y enredan a la gente también, y no les dan ni tiempo, simplemente les muestran un papel con lo que van a ganar ellos y que firmen, y nada más. Entonces la gente pues feliz, ay no, que voy a tener tanto mensualmente, no sé qué. Entonces obviamente pues la necesidad de la gente que no tiene como los privilegios de muchas personas, entonces pues firman. ¿Qué más hacen ellos? Entonces a mí quién me va a dar plata, a mí quién me va a venir a dar comida. ¿Sí ven? Entonces como que está también esa posición de la gente que pues están allí en los territorios, y pues es una realidad de que esos departamentos, a pesar de que tienen tanta comida, tienen tanto pescado, tienen los índices más altos de desnutrición. Así es, Gilbert. Vamos a ver entonces cómo se termina de desarrollar esta tercera acción de tutela que presentan los compañeros del territorio de Acaipí, de los jaguares del Yurupari. Agradecerles a todos ustedes por habernos acompañado. Desafortunadamente nuestro espacio ha terminado. El tiempo definitivamente en la radio siempre se queda muy corto para todo lo que tenemos que charlar, y más cuando tenemos tanto de qué charlar. Hoy manejamos unos temas que necesitan una segunda parte de este programa. La verdad es que sí. Sí, recuerden que hablamos muy por encima, pero esperen la entrevista con Miguel, que viene directamente desde el territorio de los jaguares del Yurupari, sobre el Encuentro Nacional de Exhibición e Intercambio de Experiencia sobre Patrimonio y Realización Audiovisual por las Comunidades y Pueblos Indígenas en conmemoración al Bicentenario. También nos acompañó Leonardo Luna, que es de la Fundación Rosa de Luxemburgo, y Mafe Revelo, que es del sindicato SINDEP de la Defensoría del Pueblo, para hablar sobre el libro Del paramilitarismo al paramilitarismo, y también del debilitamiento de la misionalidad de la Defensoría del Pueblo. Y escuchábamos a Fabio Valencia, que es el representante legal actual del territorio del Pirá, Paraná, de los jaguares del Yurupari, quien nos habló de un poco de una problemática que hemos venido haciéndole seguimiento aquí en la emisora, que es cómo los proyectos REDMAS afectan... De la nueva bonanza. Sí, sí, esto es como el nuevo caucho, cambiando las la formas nueva de negocio madera, también. las nuevas pieles para la Amazonía colombiana. Solo es un negocio nomás. Esperen en nuestra transmisión del lunes a partir de las 4 de la tarde la entrevista completa con el compañero Fabio, quien estuvo muy temprano esta mañana aquí en Ondas Opiac, y también nuestra entrevista con Migue, que nos acompaña desde el colectivo de comunicación propia de los jaguares del Yurupari. Ustedes escuchan Ondas Opiac, esta es la voz de la Amazonía. Mafe, muchas gracias por habernos acompañado, y solo queda que le dejes un mensaje a los paisanos y las paisanas que nos escuchan a esta hora. No, para todos los paisanos y las paisanas, la invitación a que nos acompañen en esta campaña Defendamos la Defensoría. Insisto que la Defensoría del Pueblo es del pueblo, es una ganancia que tenemos todos los y las ciudadanas, una ganancia de la Constitución de 1991, y el poder mantener esta entidad tan importante, garante de derechos humanos, nos corresponde absolutamente a todos y a todas. Entonces, bienvenidos a esta lucha de Defendamos la Defensoría. Leonardo Luna. Sí, Señor. Le cuento algo así, es que una amiga de mi tú nos está escuchando, ¿sí? Dice aquí, hola, aquí escuchándolos, aquí entre nos, justo hoy escuché que unas comunidades siguen firmando con la corporación Más Bosque. Ay, Dios mío. No sé la verdad, porque don Fabio me había comentado que de 17 ya iban 11, entonces de pronto habrán subido, pero entonces imagínense donde ya todas las comunidades firmen. Vamos a ampliar la noticia en el informativo de Ondas Opiac el lunes, y a esta hora también Leonardo Luna es Ondas Opiac. Gracias por habernos acompañado, por contarnos sobre este texto tan importante que es Del paramilitarismo al paramilitarismo. Y entonces, Leonardo, le queda la invitación para que nos acompañe a la Amazonía, la recorramos y podamos hacer la entrega de esta historia del paramilitarismo y la historia de la violencia que también es invisibilizada en la región amazónica, no
por muchas cosas, por muchos factores que han impedido que las organizaciones lleguen allí al territorio. Muchas gracias, Liz, y muchas gracias a la emisora y por supuesto a la UPIAC por organizarse, por luchar, por la unidad. Creo que eso sigue siendo en este momento una necesidad muy importante de las comunidades organizadas, unidas y luchando por una transformación verdadera, por la vida digna de los pueblos. Gracias. A nuestro público invitado también. No tuvimos el espacio para saludarte, Lu, pero sí vamos a abrir los micrófonos para que le dejes un mensaje a los paisanos y a las paisanas. Lucía Ortiz es Ondas OPIAC. Bueno, pues muchas gracias, Lisa, y el resto de la mesa de Ondas OPIAC, y a los dos generales pues de invitados que tuvimos hoy. Y digo generales porque el tema estuvo duro, ¿no? Es lucha por ambos lados, del paramilitarismo al paramilitarismo, y defendamos la defensoría. Entonces qué chévere que haya podido compartir este espacio de escucha y de charla, que también cuando se apagan los micrófonos es muy chévere. Entonces saludos a la gente en la Amazonía, a los paisanos y las paisanas que escuchan esta emisora. Gilbert Cruz, despídase en este viernes 28 para que vayamos por las respectivas politas, la respectiva por chicha favor, eso que nos debe. No se puede decir. No, Lisa, agradecerle por traer estos buenos invitados, ¿no? Una conversación muy interesante. Yo creo que esas charlas así son las que uno como que lo motivan mucho, ¿no? Como que hay tantas cosas que están pasando, tantas cosas que uno quisiera como que, bueno, ayudar, pero aquí yo creo que por medio de la palabra, de la comunicación también vamos informando a la gente de lo que está sucediendo en nuestros territorios, que muchas veces no son visibilizadas, tantas noticias que están pasando ahorita, buenas, malas, de todo. Pero bueno, desearles un buen fin de semana, que descansen mucho, nosotros también vamos a estar recargándonos para el lunes también traerles más y mejor contenido aquí en nuestra emisora Ondas OPIAC, y pues les habló Gilbert Cruz en esta tarde y deseo que tengan un buen fin de semana. Duván Alonso, desde Bacatá hasta Kennedy. Cuéntenos, más bien despídase un poquito de la gente, envíe sus saludos para quienes regresan de la Chagra a la Maluca. Bueno, un saludo a todos los oyentes. Interesante programa el día de hoy, creo que deja bastantes reflexiones, se tratarán temas muy interesantes y pues nada, espero que lo hayan disfrutado, y pues esta fue nuestra misión de Cantos de la Selva, amigos y amigas. No se pierdan mañana desde las 6 de la mañana Despertando con el Abuelo, en cabeza de Rafa Arbeláez. Ustedes escucharon Cantos de la Selva en Ondas OPIAC. Esta es la voz de la Amazonía. Se marcha el sol, llega la noche y se apagan los cantos de la selva. Solo aquí en Ondas OPIAC, la voz de la Amazonía.